Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para La Flojera It, Spectra Phantom, Emperor, Chloe Golden, Flucba, Jair Rivera, Maxi Martínez, Brandon Miño, Ángel, Alex, Ángel Gabriel, Daniel Lucero, Dark, El Papas 3000, Juan, Samir No, Priya Mateo. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 43. Okeanos 4. No entraron en pánico, pero fue solo porque Kratos comenzó a ladrar instrucciones, órdenes en realidad, lo que los mantuvo en movimiento. Todo mientras Romaní hacía que entraran en pánico por ellos. Esa firma no puede ser correcta. Dijo algo en otro idioma que ni el brazalete de Kratos ni los hechizos de traducción lograron descifrar. ¿Y esta velocidad? ¿Cómo se mueve sobre el agua tan rápido? Probablemente esté saltando sobre las olas, dijo Atalanta, sombríamente. Imposible, para cualquiera excepto Heracles, cuya leyenda entera es hacer cosas que todos decían que eran imposibles. Su arco había aparecido en su mano, y sus orejas estaban erguidas. Pero ni siquiera él puede hacerlo por mucho tiempo. Lo que significa que el arco está cerca, o lo suficientemente cerca como para que Jason crea que lo logrará antes de tener que comenzar a nadar. Detrás de ella, su cola se movió en lo que solo podía ser agitación. No es que eso lo detenga mucho. El elmello ya había terminado de desaparecer y había sido reemplazado por Chirón, cuya aparición hizo que Atalanta parpadeara al reconocerlo. «Sensei está aquí», gritó Fujimaru. «¿Estás cambiando a Avenger por Rider, para que podamos intentar volar lejos?» «No hay tiempo», dijeron Romaní y Atalanta, sus voces superpuestas, aunque Atalanta continuó hablando. «Cualquier plan que tengas para huir, él estará aquí antes de que puedas invocar a un nuevo Servant, como sea que lo hagas, y ellos consiguen cualquier montura que tengan lista». Las palabras de Atalanta se destacaron por una presión que comenzaba a caer sobre todos ellos. Kratos y Mash, los dos que se habían enfrentado a Heracles en esa ciudad en llamas, lo reconocieron. Pero comparado con esto, la presión de entonces había sido algo débil y lamentable. Entonces. Este era Heracles, verdaderamente, y no los fragmentos de él que quedaron después de que Saber terminó de matarlo. No se sentía como su medio hermano de su Grecia. Esta rabia, esta furia increíble, el Heracles que había conocido los había poseído en gran medida, cierto, pero esto. Una parte de Kratos se preguntó, ¿el sirviente en el que se había convertido Heracles todavía emanaría esta pura sed de sangre si estuviera en otra clase? Una pregunta para otro día, porque solo tenían unos momentos para actuar. Arquero. Dos cabezas se giraron hacia él, y se vio obligado a aclarar. Arquero de Fujimaru. Vengador. Desaparecer. Si vamos a huir, cuantos menos seamos visibles, mejor. Y si nos vemos obligados a luchar, entonces una emboscada es nuestra mejor táctica, dijo Quirón, su forma desapareciendo. Recuperaré el aliento. Llámame cuando me necesites, dijo Avenger. Siguiendo sus pasos, aunque no se fue sin levantar un dedo en dirección al mar, si estaba dirigido al cadáver de la monstruosa ballena o al Heracles que se acercaba, él no lo sabía ni le importaba. Se volvió hacia Atalanta. No confiaba en ella, ni siquiera la conocía, pero de las pocas opciones que tenían, ella era la mejor de todas. ¿Conoces esta isla? ¿Hay algún lugar donde podamos encontrar refugio? Eso le irritó, no era de los que se esconden de un enemigo. Pero era peor, mucho peor, luchar contra un enemigo que estaba completamente fuera de tu alcance, cuando existía la posibilidad de la victoria en la batalla otro día. Casi podía oír las ruedas de su mente girando, frenéticamente rápido. Hay un sistema de cuevas, son bastante grandes y tortuosas. La mejor oportunidad que tendríamos sería perderlo en ellas. O simplemente dejarlas caer sobre él. Cavaría para salir, siempre cavará para salir, pero nos daría tiempo para escapar. Ella ya se estaba girando para moverse. Si tienes algún medio de escape, un bote o algo más. Pero no están cerca, y tendremos que movernos muy rápido.
Fujimaru dio un grito repentino cuando se encontró colgando sin contemplaciones sobre el hombro de Kratos. Ignorándola, sus ojos se volvieron hacia Mash, que ya estaba en posición de corredor. Me ha hecho correr todos los días, señor Kratos. No había incertidumbre en sus ojos. No, seguiré el ritmo. Atalanta no les dio tiempo para más discursos. Tenemos que movernos, ahora. Sin decir otra palabra, se fue. Kratos y Mash la siguieron, pisándole los talones. Volaron colina arriba y se habían agazapado en la jungla cuando se escuchó el sonido de un impacto increíble detrás de ellos. Y toda la isla se estremeció. Un rugido, uno que había oído antes, pero ahora mucho más que eso, sacudió los árboles a su alrededor. Si la pura rabia podía tener un sonido, era este. Corrieron más rápido. Momentos después, un enorme trozo de roca atravesó el dosel y destrozó los árboles justo delante de ellos. Está calculando su alcance. Gritó Atalanta, con la familiaridad de alguien que había visto esto antes. Tal vez solo 1 o 2 disparos antes. Otro pedazo de tierra, arrancado del suelo, gritó, justo detrás de ellos. Lo está calculando, dijo ella con tristeza. Desde detrás de ellos, podían escuchar pasos atronadores y el crujido y desgarro de árboles. Y los sonidos se hacían cada vez más fuertes. Kratos. Se estaba girando antes de haber registrado por completo el grito de Fujimaru. Su hacha voló por el aire y destrozó la roca que se dirigía directamente hacia ellos, él específicamente. Acomodó a Fujimaru alrededor de su pecho y la protegió de la lluvia de escombros lo mejor que pudo, su mano libre agarrando su hacha del aire cuando regresó a él. Y sus piernas nunca dejaron de moverse. ¿Cuánto falta? Gritó Mash entre jadeos. Un poco más. Gritó Atalanta, sin siquiera parecer estar sin aliento. Su arco se formó en su mano y disparó un puñado de flechas, sin siquiera mirar atrás, pero todas ellas alcanzaron el centro de masa de otra roca que se acercaba y la fracturaron antes de que pudiera acercarse más a ellas. Una vez que estemos bajo tierra, no podrá atacarnos así, pero no podremos movernos tan rápido, no es exactamente espacioso allí abajo. Su rostro estaba muy pálido. Si logramos escapar, será por un margen muy estrecho. Kratos lanzó su hacha de nuevo, luego se vio obligado a saltar y caer hacia un lado, cuando otra roca comparativamente más pequeña se arqueó desde la izquierda. Sujetó a Fujimaru lo mejor que pudo, pero probablemente tendría moretones. Pero ella simplemente levantó una mano, con el pulgar apuntando hacia arriba, anticipándose a cualquier pregunta que pudiera haber tenido sobre si estaba bien. Bien, porque no tenía aliento para las palabras, por más que se esforzaba con su cuerpo, exigiendo cada gota de velocidad que podía de sus piernas. Y a pesar de la velocidad a la que se movían, los sonidos solo se acercaban a ellos. Aquí. Gritó Atalanta, señalando. Era poco más que una abertura delgada, más que una grieta en la tierra, pero no por mucho. Mash, Atalanta y Fujimaru encajarían sin problemas, pero para él, sería un ajuste mucho más estrecho. Y Heracles no encajaría, pero haría una abertura. Lo detendría un momento, si acaso. Pero un momento de respiro, para poner algo de tierra entre ellos y él, sería mejor que nada. Atalanta ya estaba pateando para deslizarse, volando hierba y tierra mientras se zambullía en la abertura. Mash se adelantó y, mirándolo hacia atrás, siguió a Atalanta, aunque ella se deslizó sobre su espalda, su significado había sido comunicado a Kratos en el momentáneo encuentro de sus ojos. Mete los brazos, Mash te atrapará. Espera, ¿qué? Kratos arrojó a Fujimaru como una jabalina, aunque contuvo toda la fuerza que sintió que pudo, y parecía que había acertado. Después de todo, la chica no terminó cavando una zanja en el suelo con su cuerpo. Con suerte, le había dado a Mash suficiente tiempo para aterrizar y atrapar a su maestro. Un grito inhumano sonó, casi justo detrás de él. El volumen y la fuerza del grito se sintieron como si lo empujaran, o más correctamente, lo empujaran hacia adelante. Lo montó, saltando hacia adelante, con el cuerpo cortando el aire, tratando de compactar su forma tanto como fuera posible. Lo logró, pero solo por poco. Su piel, parte de ella todavía en carne viva y sangrando por el daño que la ballena retorcida le había infligido, raspó contra la piedra de la abertura, pero logró entrar en la cueva.
y cayó en la oscuridad. Se retorció mientras caía, aterrizando con fuerza sobre su espalda, pero se puso de pie en un instante, la luz en su cintura parpadeó y cobró vida. Atlanta estaba allí, ya comenzando a acercarse a uno de los pasajes subterráneos. Mash, al parecer, había tenido suficiente tiempo, ya que Fujimaru estaba siendo llevada por ella, los brazos de la chica pelirroja entrelazados alrededor del cuello de Mash. La entrada sobre ellos se sacudió con el sonido de un impacto masivo, y astillas de piedra llovieron sobre ellos. Sin tiempo para transferir a Fujimaru, con un gruñido, le hizo un gesto a Atalanta para que avanzara y envió a Mash a seguirla. Él sería la primera, y posiblemente la única línea de defensa, si Heracles se acercaba. Corrieron hacia la oscuridad de la cueva. Atalanta no se había equivocado. Era un ajuste apretado. Una vez más, no para los otros miembros de su grupo, pero estaba chocando contra los espolones de roca y las paredes que formaban los pasajes. Su cuerpo, como había estado desde la pelea con la ballena, protestó. No le hizo caso. El dolor pasaría. Tenía que seguir adelante. Detrás de ellos, se escuchó un fuerte ruido parecido a una explosión, y el sonido de muchas piedras golpeando el suelo, desde arriba. Y una presión, una ola de pura matanza llenó las cuevas. Atalanta se dio la vuelta y disparó su arco, 1, 2, 3 veces, las flechas volaron hacia las sombras detrás de ellos. Un par de ojos, de un rojo brillante, brillaron, y en ese pequeño rayo de luz, Kratos vio una flecha atravesar una cuerda, y luego, los ojos desaparecieron mientras una lluvia de piedras caía del techo, sellando el camino. Durante un segundo, mientras Hércules simplemente atravesaba la obstrucción. En la penumbra, vio lo que pudo. El cabello salvaje, la piel gris pizarra, los dientes increíblemente afilados. Pero a pesar de su clase y de la locura que era la maldición del berserker, había inteligencia en esos ojos. Quirón les había advertido, en los términos más severos posibles, que nunca subestimaran a Hércules, especialmente como berserker, que conservaba mucho más de su mente de lo que debería ser posible, si fuera cualquier otra persona que Hércules. En el espacio de un respiro, el gigante había saltado a través del espacio entre ellos, a pesar de los estrechos confines, y estaba alcanzando a Kratos. El hacha Leviatán chirrió en el aire, el borde cortó la mano de Hércules y la apartó de un golpe. Una vez más, como en la ciudad en llamas, la piel del hombre era tan dura como la armadura que usaban los viajeros. El hacha Leviatán debería haberle cortado la mano en dos, pero aunque había hecho sangrar, no había logrado cortar lo suficientemente profundo como para golpear ninguno de los huesos o tendones vitales. La fuerza del golpe fue suficiente para derribar a Heracles, justo lo suficiente para que rebotara contra una pared y se tambaleara, brevemente. Curiosamente, no reanudó la persecución de inmediato, la luz se alejaba del berserker, pero antes de que lo hiciera, Kratos vio a Heracles levantarse la mano hacia la cara y mirar la herida. No podía estar seguro de lo que vio a continuación. Ni siquiera sus ojos podían penetrar por completo la oscuridad. Pero antes de que Heracles fuera tragado por la oscuridad, habría jurado que vio su rostro alzarse en una sonrisa, uno que casi parecía complácida. Y un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío que lo rodeaba recorrió su columna vertebral. Luego, un rugido, ensordecedor en un espacio tan cerrado, resonó a su alrededor. Fujimaru temblaba en los brazos de Mash, mordiéndose el labio con tanta fuerza, que un hilo de sangre le caía por la barbilla. Sus manos temblaban cuando sacó su arma de la funda y arrojó las balas al suelo de la cueva. Metió la mano en una de sus bolsas y, con cuidado y con el rostro arrugado por la concentración, empezó a recargar el arma. En un par de minutos, llegaremos a una de las zonas más grandes. Gritó Atalanta. Tiene varios caminos diferentes. Probablemente sea nuestra mejor oportunidad de perderlo. Miró por encima del hombro, con los ojos desorbitados. Pero tendremos que dejar caer todo el techo sobre él. Las trampas que puse aquí no le harán nada. A modo de demostración, cortó una cuerda que colgaba y, detrás de ellos, una estaca de madera afilada, prácticamente un árbol, suspendido de una red de cuerdas, cayó al espacio que había detrás de ellos. Por los sonidos que los siguieron, Hércules había corrido directamente a través de él, sin disminuir la velocidad.
Esperaba a la tripulación de Barba Negra, tal vez a Héctor, ya que sería el más peligroso de ellos, cuando puse esto. No, a él. No lo detendrán, no lo suficiente. Un segundo o dos no serán suficientes aquí. Ella lo miró a los ojos. ¿Puedes manejar eso? La mente de Kratos se aceleró. Antes de que pudiera responder, una andanada de proyectiles voló hacia ellos. Kratos había sacado su escudo y estaba golpeando el objeto a un lado antes de que su mente hubiera procesado que se estaba moviendo. Mach, con una sola mano, logró lo mismo, aunque se protegió detrás de su escudo en lugar de golpear el objeto arrojado. Atalanta simplemente saltó, una lanza de roca gritando a través del espacio que había ocupado hace un momento. Estalagmitas. Les estaba arrojando estalagmitas, y giraban mientras volaban, como taladros. Ninguno de los ataques había estado cerca de dañarlos, pero se vieron obligados a reducir su vuelo, momentáneamente, para bloquearlos o evitarlos. Era tiempo que no podían permitirse. Más trozos de roca que giraban volaron hacia ellos. Mach simplemente sostuvo su escudo sobre su espalda y absorbió los impactos, aunque casi la derribaron. Atalanta se abrió paso entre los que llegaron hasta ella, la única de ellos que no perdió velocidad, aunque se vio obligada a reducir la velocidad para no superar al resto. Ya basta de esto. Kratos gruñó bajo en su garganta y se deslizó hacia el medio del túnel. Vagamente, pudo ver dos púas más que venían directamente por el pasillo. Un momento antes de que impactaran, su pulgar presionó un botón en su escudo y una cúpula azul burbujeó a su alrededor. Las estalagmitas arrojadas dieron en el blanco, la cúpula se enrojeció momentáneamente, antes de que salieran disparadas por el pasillo, al doble de la velocidad a la que habían llegado. Hubo dos impactos y un estruendo. Con suerte, eso había incomodado a su perseguidor al menos un poco. Su escudo emitió un feo gemido y la cúpula desapareció. Sobrecargada, con solo dos impactos. Había sentido la fuerza del Hércules de este mundo en Fuyuki, o creía haberlo hecho. Cuanto menor había sido esa sombra, después de caer ante saber, en comparación con esta, parecía ser apenas una fracción de la totalidad de un Servant, fuerte, rápido y peligrosamente inteligente, a pesar de toda esa furia. Pero cualquier enemigo podía ser derrotado. Ya casi llegamos. El llamado de Atalanta estaba mezclado con un rastro de pánico. Por favor, dime que puedes comprarnos algo de tiempo aquí, o vamos a estar en serios problemas. Puedo. Al menos, tenía una idea de cómo hacerlo. Fujimaru finalmente había terminado de cargar su arma y cerró la recámara con un clic. Quizás pueda ayudar con eso. Solo, mantén los dedos cruzados y la mirada hacia adelante. Había una capa de sudor en la frente de la chica, y su labio inferior estaba en ruinas, pero sus ojos estaban firmes, al menos, donde no había una luz salvaje y loca en ellos. Se movió en los brazos de Mach. Mach. Retrocede. Tú nos cubres y deja que Kratos haga lo suyo. ¿Sí? Mach disminuyó la velocidad, solo un poco, lo que permitió que Kratos la pasara. Mientras lo hacía, Fujimaru saltó de los brazos de Mach y aterrizó en la espalda de Kratos. Sus brazos se deslizaron alrededor de su cuello mientras se estrellaba contra él. Necesita ambas manos para ese escudo, gritó Fujimaru. Solo avísame si no puedes hacer lo tuyo conmigo aquí. Probablemente pueda reforzar mis piernas lo suficiente para no quedarme atrás. Sintió que ella se movía nerviosamente. Tal vez. No serás ningún obstáculo, gruñó Kratos, ya concentrando poder en el hacha de su esposa. El hielo comenzó a cubrir la hoja y el aire ya frío de la cueva a su alrededor se volvió aún más gélido. Sus manos comenzaron a doler por la congelación. Aún así, persistió, concentrando cada vez más poder en el arma. A lo lejos, como si fuera desde una gran distancia, oyó los gritos de Mach mientras ella golpeaba a un lado los proyectiles que Heracles seguía lanzándoles. Se agachó bajo una pared de estalactitas, distraídamente, solo por instinto. Y entonces, estaban en una cámara enorme y abierta. De frente a ellos, se escuchó el sonido de piedra y metal, y una luz se encendió. Un segundo después, una flecha se elevó hasta el techo de la cámara, una cuerda, atada alrededor de ella, ardiendo. Luego, la flecha se hundió en el techo, casi hasta el cuello.
la luz parpadeó a su alrededor desde arriba, y Kratos fue consciente inmediatamente del peligro en el que se encontraban. En este espacio abierto, libre de obstrucciones, y tan cerca como estaba, Heracles estaría sobre ellos en un instante. Un solo gran salto y podría cortarles el paso, o simplemente dominarlos a todos. Ahí es donde el techo es más débil. Gritó Atalanta, segundos antes de que una forma enorme se estrellara directamente contra la entrada por debajo de la cual se habían agachado. Hagas lo que hagas, hazlo rápido. Kratos ya estaba lanzando su hacha por el aire, poniendo cada gota de fuerza que podía reunir en el lanzamiento. El hacha prácticamente se teletransportó de sus manos a la cúpula de la cámara, pero no falló. Hielo y escarcha salieron del hacha Leviatán. La roca que colgaba sobre ellos se cubrió con un manto antes de que la hoja se hundiera por completo en la piedra. La piedra se desprendió del cuerpo de Heracles, la ruina de la puerta que había atravesado todavía se desprendía de su cuerpo, cuando saltó y voló hacia ellos, posiblemente más rápido de lo que se había movido el hacha de Kratos momentos antes. Un arma enorme, roma, tosca y dentada, se formó en sus manos. La levantó por encima de su cabeza. Kratos sintió que uno de los brazos de Fujimaru se deslizaba de su cuello, y su cuerpo se movió, su cadera clavándose en su espalda. Se oyeron 6 fuertes crujidos, justo detrás de él. Y el brazo de Fujimaru, que todavía sostenía su arma, le cubrió la cara, cegándolo. Un segundo después, la cueva se iluminó, tan brillante que podía verla incluso a través del brazo que le cubría los ojos. Y Heracles bramó. El brazo de Fujimaru volvió a caer hasta su cuello y giró la cabeza, justo a tiempo para ver a Mach saltar al aire, sujetando su escudo por la base, y golpear a Heracles en el aire. Normalmente, nunca se habría acercado. Pero una de las manos del berserker había volado hasta sus ojos y su vuelo se había vuelto errático. En el brevísimo segundo en que quedó aturdido, Mach disparó y lo hizo valer. Heracles voló hacia atrás y se estrelló contra el suelo, donde su cuerpo se estrelló contra el suelo de piedra, más por el peso de su cuerpo que por la potencia del golpe de Mach. Antes de que el suelo dejara de temblar, ya estaba empezando a levantarse. Ahora. Gritó Atalanta, desviándose de repente hacia una salida. Draupnir se formó en su mano derecha, mientras que su izquierda llamaba al hacha Leviatán de vuelta hacia él. El techo gimió y se estremeció, pero resistió. Hasta que, por segunda vez en una hora, un bosque de lanzas voló de la mano de Kratos y se hundió en el techo sobre ellos. Estiró la mano hacia atrás, agarró con su mano izquierda, no estaba seguro de dónde estaba el hacha Leviatán, simplemente que ya no estaba en su mano, y agarró a Mach por la cintura. Luego, con su mano derecha, golpeó la culata de Draupnir contra el suelo y los lanzó hacia adelante. Una cadena de detonaciones cayó sobre ellos, detonaciones que fueron ahogadas por toneladas de roca que cayeron sobre ellos. Kratos pasó por la abertura justo delante de las piedras que caían. Giró su cuerpo, cayendo con fuerza sobre su espalda, mientras sujetaba a las 2 chicas contra sí mismo, amortiguando su caída con él mismo. El estruendo, mientras el techo seguía cayendo, seguía en marcha mientras se levantaba del suelo. El polvo de roca se arremolinaba a su alrededor. Las 2 chicas que se aferraban a él tosían, y él podía sentir que también le ahogaba los pulmones. Mach lo miraba, preocupada, mientras la soltaba y ella caía al suelo. «Está bien, señor Kratos». Aterrizó bastante fuerte sobre su espalda. «Mi espalda está bien». Lo pensó por un momento, luego dejó caer la mano sobre su cabeza, un gesto que había visto que Fujimaru le hacía a la chica en alguna ocasión. «Tu golpe fue bien asestado». El rostro de Mach se enrojeció, pero mantuvo la cabeza en alto. «Senpai me dijo lo que estaba planeando. Como usted no lo sabía, pensé que tenía que ser yo quien lo derribara». «Lo siento», dijo Fujimaru. «No quería arriesgarme a que me escuchara, después de todo, es el maldito Heracles». Se lo dije Mach con nuestro enlace mental, pero tenía la esperanza de poder cubrirte los ojos a tiempo. Su mano izquierda balanceó el hacha frente a él. Intentaste volver a ponerla en su arnés, creo que por reflejo, y terminaste entregándomela. Puedes quedártela de vuelta, es demasiado pesada para mí. Los dos, Kratos no pudo evitarlo, resopló una pequeña risa complácida, aunque una que tenía más que un parecido pasajero a un gruñido. Un buen plan, dada la rapidez con la que lo armaste.
pero lo ejecutaste bien. Tenemos que movernos, dijo Atalanta. Eso nos dará algo de tiempo mientras él cava para salir, pero no deberíamos dar ni un segundo por sentado. Afortunadamente, el camino desde aquí tiene muchos giros y vueltas. Deberíamos poder perderlo, si somos rápidos. Pasó una hora cuando emergieron a la luz del día, tal como era en esta singularidad. Fujimaru dio un suspiro de satisfacción desde su posición contra la espalda de Kratos. No fue mucho, pero si nunca veo otra cueva, tienes un barco, supongo, dijo Atalanta, echando un vistazo a la depresión que contenía la abertura que habían usado para salir de la cueva. Probablemente ya haya acabado para salir del derrumbe. No sé cuánto tiempo intentará buscarnos allí abajo antes de que simplemente se abra paso a golpes para salir del sistema de cuevas, yendo directamente hacia arriba. Ella miró hacia la entrada de la cueva. Probablemente no mucho. Kratos solo pudo gruñir ante su comentario, porque no estaba equivocada. Si bien este Heracles no era su medio hermano, y su mente estaba nublada por el contenedor de sirvientes en el que se vio obligado a entrar, sus acciones habían sido muy directas. No se dio cuenta de que Hércules vagaría en la oscuridad por mucho tiempo antes de decidir escapar del laberinto en el que se encontraba. Romaní, murmuró, mientras su comunicador se activaba. ¿Qué tan lejos está la nave? El cabello de Romaní estaba despeinado y todavía había vetas de sudor secándose en su rostro, pero el hombre respiró para calmarse y, un momento después, un mapa se superpuso en la pantalla. En realidad estás bastante cerca. A pesar de todos los caminos tortuosos que tomaste allí, te depositó a poca distancia. Se dejó caer en su silla. Serendipia, pero lo aceptaré después de las últimas horas. El suelo tembló. Luego, después de un segundo, otra vez. Más fuerte. Román, gruñó Da Vinci. ¿Qué te he dicho sobre tentando al destino? ¡Muévete!, gritó Kratos, que ya estaba tomando la delantera. Los temblores se volvieron cada vez más frecuentes a medida que se acercaban a su destino. Y, cuando la cala oculta empezó a aparecer a la vista, Kratos creyó oír rugidos por encima del sonido de la tierra temblando. Meriane, al menos, ya tenían el barco preparado para zarpar y estaban terminando los últimos preparativos cuando llegaron. ¿Qué hiciste?, gritó Meri, que estaba esperando en la orilla, junto al lugar donde estaba amarrado el barco. ¿Y quién es este? Atalanta se había detenido, agitando la cola tras ella con agitación. Esperen, son dos de los sirvientes que estaban trabajando con Barba Negra. Los miró a todos con incredulidad. ¿Qué está pasando aquí? Se oyó un crujido ensordecedor y luego un bramido de rabia, audible, pensó Kratos, hasta los confines de esta singularidad. No tenemos tiempo. Kratos subió al barco con un rugido, lo que permitió que Fujimaru finalmente se deslizara de su espalda. Tenemos lo que necesitábamos, pero Heracles está aquí. Lo retrasamos, pero debemos retroceder, gruñó. No tenemos los medios para matarlo, no ahora. Meri ya estaba cortando la cuerda que ataba el bote al muelle improvisado. Con la mención del berserker, parecía tener la mentalidad de que cada segundo era tan valioso como el oro. Annie. Izando las velas ahora. Respondió Annie. Todos agarren un palo. Cualquier tipo de impulso que puedan darnos será apreciado. A pesar de sus dudas, Atalanta se había unido a ellos en la cubierta del barco. Incluso había agarrado uno de los palos. Cualquier cosa era mejor que quedarse para enfrentar a Heracles, o al menos, eso era lo que Kratos supuso que estaba pensando. Cuando estemos a salvo, si estamos a salvo, voy a querer una explicación, dijo, mirando a Kratos a los ojos, con la declaración tácita de que no aceptaría un no por respuesta. El barco comenzó a avanzar lentamente hacia las aguas abiertas, pero se sentía como si estuvieran arrastrándose. Y cada uno de ellos podía sentir la presión nuevamente, aplastándolos sobre sus hombros. Si Hércules no se hubiera liberado de las profundidades de la tierra, ya casi lo había logrado. Tenían que moverse, y más rápido. Pero estaban a merced de los vientos. El germen de una idea se formó en su mente. Draupnir se formó en su mano y, por un segundo, dudó de sí mismo. No era preciso lo que estaba a punto de hacer.
Si se equivocaba por el más mínimo margen, bien podría dañar el barco, o más específicamente, las velas, de modo que quedarán muertas en las aguas. Pero era su mejor opción. Draupnir comenzó a temblar en su mano, el poder que había dentro comenzó a arremolinarse. «Pónganse a cubierto», gritó. «Y estén listos para mover las velas en cualquier momento». Fijó la mirada en un punto, muy arriba en la costa. Nunca había intentado realmente apuntar con esto. Era más adecuado para campos de batalla desordenados, donde los enemigos superaban en número a los aliados. Allí, simplemente podía desatarlo y dejar que el caos hiciera lo que quisiera. La presión que se cernía sobre ellos aumentó y él supo que era ahora o nunca. Concentrándose, tratando de concentrar su voluntad en la lanza, giró en círculo, Draupnir barriendo a la altura de su cintura, y soltó su control sobre las energías furiosas dentro de la creación de Brok. En la orilla, un grupo de ciclones cobró vida. Un instante después, los vientos que habían creado golpearon el barco con la fuerza de un huracán. ¡Mierda! La exclamación de Merry apenas se escuchó por encima del sonido de los vientos. Sus manos agarraban el timón del barco con tanta fuerza que estaban blancas como el hueso. Anne, por su parte, estaba girando la vela de un lado a otro, anticipándose expertamente a los vientos cambiantes. Su pequeño balandro salió disparado de la cala como si hubiera sido disparado por un cañón. Merry se reía a carcajadas cuando llegaron al mar abierto, la tensión comenzaba a desaparecer de sus hombros. «¡Qué truco más increíble el que hiciste, Kratos! Puedo pensar en una o dos veces en nuestras vidas en las que podríamos haber usado algo así». Miró a los caldeos, todos los cuales estaban reunidos en la barandilla, mirando hacia atrás. «¿Qué?», preguntó, finalmente mirando hacia atrás. En la orilla, donde habían estado hace solo unos momentos, estaba Heracles. Mirándolos, con los ojos entrecerrados. Luego, saltó y se elevó fuera de la superficie de las aguas. «Este tipo no sabe cuándo parar», gritó Fujimaru. Se volvió hacia Atalanta. «¿Cuánto tiempo puede hacer eso?». Como dije, no mucho. La arquera había abandonado el mástil y había formado su arco una vez más. Pero con un salto lo suficientemente grande en su último salto, podría aterrizar justo en la cubierta. «Sí, no convierte nuestro barco en muchos flinders», bramó Merry. Kratos ya había sacado las espadas del caos. Reflejar un ataque y derribar a Hércules estaba fuera de cuestión, ya que su escudo todavía se estaba recargando, incluso ahora, del ataque que había absorbido antes. Tenía que frenar su impulso. Era posible que pudiera atar una extremidad con las cadenas y arrojarlo lejos. Porque si Hércules llegaba al bote, se había acabado. No podían luchar contra él sin tierra sólida, ya fuera tierra o las tablas del barco, bajo sus pies. Y estaba seguro de que bajo las aguas, las criaturas de Medea ya estaban siguiendo la estela del Berserker. Cualquiera que cayera al agua sería destrozado como un hombre en aguas llenas de tiburones hambrientos. Se movió hacia la parte trasera del bote, con las espadas calentándose en su mano. Hércules se acercaba a ellos, pero sus saltos se estaban volviendo cada vez menos controlados. Mientras volaba por el aire, Kratos vio que sus piernas se tensaban, probablemente preparándose para un último y enorme salto. Levantó las espadas del caos y comenzó a hacerlas girar por el aire, y el fuego comenzó a parpadear dentro del metal de sus armas más antiguas. Se oyó un crujido, un estruendo que resonó a su alrededor como un trueno. Algo, que se movía demasiado rápido para que él pudiera adivinar qué era, atravesó las olas y abrió un surco en las aguas mientras rozaba la superficie del océano. Hércules lo vio venir, por supuesto que lo vio. Pero mientras descendía por el aire, sus saltos caminaban por el filo de la navaja entre el control de hierro necesario para saltar desde el agua y el poder incontrolado de un berserker, no tenía capacidad para esquivarlo. La espada de piedra se interpuso en su camino, y entonces, por poco, el sonido del impacto fue ensordeñador. Los vientos cortaron la piel de Kratos, mientras el aire alrededor de Hércules simplemente fue expulsado a velocidades imposibles. Una vez más, su barco fue empujado hacia adelante, más rápido de lo que sus constructores habían previsto que se moviera el balandro. Y Hércules salió volando, de regreso a la isla, rugiendo de rabia todo el camino.
A raíz del sonido, el agua inundó el balandro, la sal escoció las muchas heridas abiertas que aún cubrían el cuerpo de Kratos. Y un puñado de otras cosas llovieron sobre ellos, lanzadas desde las aguas por el impacto. Un poco de madera a la deriva, una pizca de arena, trozos de piedra. ¿Qué diablos fue eso?, gritó Fujimaru, con agua goteando de su cabello. Ni idea, murmuró Romaní, sus ojos pasando rápidamente de una pantalla a otra. Fue un disparo masivo de algo. Pero se originó fuera de nuestro rango de escaneo, ni siquiera podemos decirte de dónde vino, mucho menos qué era. Podría ser un sirviente rebelde, dijo Da Vinci, sus ojos también en rápido movimiento. Barba Negra dijo que creía que había más de un par en estas aguas, aunque eso es solo una suposición. Sus labios se afinaron. Tener el tipo de poder y precisión para hacer un disparo como ese desde fuera de nuestro rango, y hacer retroceder a Hércules. Me costaría hacer lo mismo, dijo Atalanta, con una mirada impresionada en su rostro. Suponiendo que fueran precisos, y Hércules era su objetivo. Estaba cerca cuando el disparo impactó, y el barco estaba dentro del margen de error. Mientras tanto, Fujimaru se había arrodillado en la cubierta y estaba mirando algo que había sido lanzado a la cubierta. Espera, un osito de peluche. Fujimaru recogió el objeto. Es bastante tierno, pero ¿qué hace algo así en el siglo XVI, en el océano, sea cual sea el que sea? En efecto. Cuando Kratos se acercó a la niña, vio lo que sostenía en la mano. Era un juguete de peluche, como los que se le darían a un niño muy pequeño. Como ella dijo, tenía la forma de un oso, con la cabeza demasiado grande y vestido con una sencilla prenda amarilla. La única parte que destacaba eran 3 estrellas que ceñían la cintura del juguete. Aunque un oso de peluche se llama así por un presidente de los Estados Unidos, el señor Kratos, dijo Mash. Theodore Roosevelt, aunque lo apodaban Teddy. Era un ávido cazador y, supuestamente, una vez, mientras competía en una competición de caza de osos, se negó a dispararle a un oso que había sido sometido y atado a un árbol, diciendo que eso sería antideportivo. Esa historia se extendió por todo el país y se hicieron caricaturas políticas, supongo que son formas humorísticas de burlarse suavemente de los líderes, esa es la mejor manera de describirlos. Eso inspiró a alguien a crear un oso de peluche para venderlo a los niños, y lo llamó Oso Teddy en honor al presidente. Match sonrió levemente. El nombre se quedó y ahora están en todas partes. ¿Tuviste uno cuando eras niño, Macie?, preguntó Fujimaru. No. Match entristeció un poco. No tuve juguetes cuando era niña. Cuando conocí al Dr. Román, ya era demasiado mayor para ese tipo de cosas, o eso decían los libros que leía. Las comisuras de su boca se curvaron un poco. Pero él dijo que eso era una tontería y me sembró algo. Un golem de peluche. Dijo que ningún niño no debería tener al menos un amigo de peluche que recuerde durante toda su vida. Sus labios finalmente se curvaron en una suave sonrisa. Los ojos no estaban alineados y las piernas y los brazos no coincidían en absoluto. Pero aún así, era lo primero que alguien me había dado. Incluso si era demasiado mayor para eso, no podía decir que no. Fujimaru le dio una sonrisa maliciosa. Y apuesto a que todavía duermes con él, ¿no? Mientras la cara de Match se ponía roja y comenzaba a tartamudear negaciones, Mary le hizo un gesto a Kratos. No podemos regresar directamente a nuestro escondite. Al ver su ceño fruncido, comenzó a explicar. El capitán lo llama el protocolo de enseñanza. Si creemos que Largo o alguna de las criaturas de Medea están por los alrededores, ninguno de nosotros jamás regresa a donde está nuestra base. No podemos permitirnos el lujo de llevarlos de vuelta allí, así que nos mantendremos ocultos en otro lugar durante el tiempo que creamos que sea necesario para perderlos. Jasón probablemente no irá a ninguna parte hasta que recupere a Hércules, dijo Anne, desde donde estaba manejando las velas. Pero Mary terminó el pensamiento de su compañero. Confiemos en que sea la única vez que ignoremos las órdenes y él elija actuar de manera diferente. Así que no nos arriesgaremos. ¿Y tu capitán?, retumbó Kratos. Mary se encogió de hombros.
Él sabe que se suponía que este sería un viaje rápido, pero también sabe lo rápido que pueden ir mal las cosas en un viaje por mar. Se quedará quieto, al menos hasta que esté seguro de que no vamos a regresar, entonces hará algo. Frunció el ceño. Pero pasarán más de unos días antes de que se preocupe lo suficiente como para hacer eso. Así que las cosas deberían estar bien, al menos en lo que respecta a que Barba Negra se queda donde está. Kratos gruñó. Sinceramente, no podía culpar a su cautela. Y, al final, ellos eran los amos de esta nave. Iría solo a donde ellos la dirigieran. Voy a tomar una siesta, gruñones. Brahma, si me necesitas. La voz de Avenger sonó en su cabeza, y luego su hilo en su mente se calmó, al menos tanto como pudo. Atalanta se acercó a él. Me gustaría esa explicación, ahora. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están trabajando con la gente de Barba Negra? Gente que evité una vez que vi que estaban trabajando con Jason. Lo miró de arriba abajo. ¿Y de dónde salió algo como tú? De todos modos, no eres un dios que yo reconozca, al menos, incluso ignorar que un dios caminando de este lado del mundo debería ser imposible. Parpadeó, como si recordara algo. ¿Y qué le pasó a Jeanne? Solo la vi por un segundo, pero eso no encaja con los vagos recuerdos que tengo de la doncella de Orleans. ¿Y por qué me llamó arquero berserker, de todos modos? Kratos suspiró. Muchas preguntas, y ya estaba cansado del día. Pero, ¿conoces a Jeanne? No, ¿de verdad? El rostro de Atalanta se torció en una expresión vacilante. Tengo algunos retazos de recuerdos de Ruler, así es como recuerdo referirme a ella, en lo que parecía una guerra del Grial muy complicada. Nada más que eso, más allá de algunos sentimientos de muy fuerte desagrado por ella en mi corazón. Supongo que luchamos, por una razón u otra. Como fue una guerra del Grial, no es sorprendente. Ella levantó la vista, encontrándose con los ojos de Kratos. Ahora, por favor, responde mis preguntas. ¿Por dónde empezar? Te hemos conocido antes, en otra tierra. Sus cejas se levantaron minuciosamente. ¿Eres consciente de que este océano es una singularidad? Atalanta sintió y Kratos continuó. Estamos aquí para resolverlo. Hemos viajado en el tiempo para hacerlo. Somos de Chaldea, una organización de unos 500 años en el futuro. Fujimaru se había acercado a ellos, probablemente para evitar que Kratos tuviera que dar una larga explicación. Hay una historia muy larga detrás de todo esto, pero en los términos más simples, vimos venir todo este desastre y estábamos tratando de detenerlo. Su rostro se desmoronó. Fallamos. Nos apuñalaron por la espalda, en realidad, pero aún estamos tratando de arreglar las cosas. Es el motivo por el que estamos aquí. Detenemos el plan de Jason, obtenemos el santo grial de él y estamos un paso más cerca de arreglar todo. La chica extendió la mano. Y si realmente dijiste en serio lo que dijiste en la playa, nos encantaría. Porque realmente podríamos usar tu ayuda. Cuantos más sirvientes tengamos para lanzarle a Heracles, mejor, ya que, quiero decir, es Heracles. Atalanta estaba mirando la mano que le ofrecía cuando una figura apareció detrás de Fujimaru. Son dignos de confianza, Atalanta. De lo contrario, no estaría aquí. Puso una mano sobre el hombro de Fujimaru. Esta chica incluso ha estado aprendiendo de mí en el poco tiempo que hemos estado juntos. Al igual que tú haces con todos tus maestros, o al menos con todos los que están dispuestos a aprender de ti. Atalanta sacudió la cabeza con cariño. Pero no te habrías ofrecido si ella no fuera digna. Muy bien, chica. Tienes mi arco. Extendió la mano y tomó la mano de Fujimaru, y los sellos de comando en el dorso de su mano se encendieron. El contrato, entonces, quedó sellado. Soltó la mano de Fujimaru y giró la cabeza para mirar a Kratos una vez más. Ahora, ¿dónde encontraste algo como él? No soy de este mundo. Fui arrojado aquí desde el mío. Una ola de cansancio lo invadió y apoyó parte de su peso contra la barandilla. Ayudé a Chaldea mientras buscaba un camino de regreso a mi hogar. Atalanta parpadeó. Esa es una historia bastante inusual. Pero explica tu presencia aquí, en violación de todo lo que sé sobre las deidades. Lo miró con más atención. Y es inusualmente decente que un dios ofrezca una ayuda como esa.
La mayoría de las otras deidades griegas habrían exigido que las enviaran de regreso, y se habrían enfurecido cuando no pudieron. O habrían causado problemas de otras maneras cuando no se salían con la suya. Miró a Fujimaru Yamash, que ahora se les había unido, el juguete había sido dejado en la cubierta, donde Fou lo estaba oliendo con sospecha. Y no hay ninguna indicación de que alguna de estas chicas te tenga miedo. Incluso las elogiaste. Se sorbió la nariz. Dediqué mi vida a Artemisa, y ella nunca me habló, al final. Una emoción complicada cruzó su rostro. Una de sus compañeras incluso se entrometió en mi vida, bajó la voz y murmuró algo. Kratos no necesitaba adivinar qué era. La historia de la cazadora de los argonautas era bien conocida, así como la historia de su matrimonio y la mano de Afrodita en ella. Sintió una mano en su brazo. Puré. Deberíamos ponerle un poco de gel antibiótico en sus heridas, señor Kratos. Entrecerró los ojos al ver su expresión. Sé que se cura rápido, pero estuvo en la boca de esa cosa. Y quién sabe qué tipo de gérmenes había en ella. Arrugó la nariz. O en lo que disparó por su espiráculo. Honestamente, tanto usted como Senpai deberían sentarse, descansar y dejar que Quirón los revise. Ella lo miró. Por favor. Bajo la cubierta del bandera. Poco tiempo después. En verdad, no era una batalla que esperaba ganar. No necesitaba las atenciones de un sanador, pero, si eso los tranquilizaba, era lo mismo que la vez en esa ciudad en llamas, donde Olga Marie había insistido en que se detuviera y le permitiera vendar sus heridas. Al menos, estaba proporcionando instrucción a Fujimaru. Una simple y delgada capa del ungüento de Chaldea debería ser suficiente, dijo Chiron, mirando por encima del hombro de Fujimaru. Sé que Kratos no es, ni debería ser el estándar. La verdad es que probablemente no necesite estas medidas, dada su constitución, pero si se lo aplicaras a un humano, así es como lo harías. El gel que desarrolló Chaldea no necesita aplicarse en una capa gruesa para que funcione mejor. Fujimaru miró a su maestra. ¿Y los vendajes? En una persona normal, sí, para ayudar a mantener el ungüento allí. Sonrió, irónicamente. Como puedes ver, Kratos se está recuperando lo suficientemente rápido como para que no sean necesarios. Querrías que estuvieran bien apretados, pero con suficiente libertad para respirar un poco. La circulación de la sangre es necesaria para la curación, así que no quieres cortarla. Atalanta observaba el procedimiento con una mirada divertida en su rostro. De verdad, no eres como ningún dios del que haya oído hablar. Someterte a las atenciones de una chica mortal de esa manera. Gruñó Kratos. Sus preocupaciones sobre la infección tienen cierto peso. Yo no me enfermo, pero una criatura como la que luchamos, la cosa era lo suficientemente antinatural, y las reglas de este mundo lo suficientemente diferentes a las suyas como para que no valiera la pena dejarlo al azar. E incluso en su propio mundo, no había sido inmune a los venenos, como el de los Revenant Sotaxelurms. Incluso la preocupación de gastar recursos, unos que podrían usarse mejor en otro, se mitigaba ahora que habían establecido una línea de suministro a Chaldea. Me alegra que hayas aceptado, señor Kratos, dijo Mach con una sonrisa. Llevaba el osito de peluche. Cuando habían empezado a dirigirse hacia la cubierta inferior, Fou lo había recogido e intentado tirarlo desde el barco. Mach apenas había conseguido salvarlo antes de que lo devolvieran a los mares. Si no hay nada más, es mejor prevenir que curar. Sentimientos que le había expresado a la chica durante su entrenamiento, por lo que no pudo encontrar en sí mismo la fuerza para objetar. Aún así, una vengadora. Atalanta negó con la cabeza. Y no solo eso, sino una copia de Ruler, uno creada por Gilles de Raiz. Y yo la serví, al menos de mala gana, bajo el efecto de la mejora de la locura inducida, hasta que de alguna manera convocó a un sirviente, un enemigo tuyo de tu mundo, y me volví contra ella y trabajé voluntariamente con él. Lo llamaría increíble, si mis ojos no pudieran verte y saber quién eres. Se apoyó contra la pared de la habitación, sin dejar de sacudir la cabeza. Qué largo y extraño camino has recorrido en estas otras singularidades, Chaldea. Es sincera en su deseo de resolver la crisis que enfrenta Chaldea, al menos, murmuró Kratos. Carece de disciplina, pero a pesar de eso, tiene valor en la batalla.
Lo vi, dijo Atalanta, con expresión irónica. Entonces, ¿cuál es exactamente el plan aquí? Me dijiste que Barba Negra se volvió contra Jason, y que su intento de derrotarlo fracasó, y que estabas en esa isla para conectarte a una de las líneas ley de la zona. ¿Y ahora qué? Todo comienza y termina con Heracles, dijo Quirón, mientras Fujimaru se sacudía el polvo y se ponía de pie. Aunque tengo la esperanza de poder llegar a mis estudiantes, soy lo suficientemente realista como para reconocer que mis esperanzas de poder convencerlos de que abandonen este curso pueden ser en vano. Y un ataque decapitador, con Medea y Heracles defendiéndolo, Medea, como aprendimos en Roma, hace honor a su reputación como maga de la era de los dioses, dijo Da Vinci. Probablemente ha convertido el Argo en su taller, y atacar a un mago de ese calibre, en su propio terreno, y de frente, para colmo, es algo que solo harían los tontos y los locos. Sus labios se apretaron. Así que probablemente eso esté descartado, incluso si Barba Negra no lo hubiera intentado ya y fallado. Y Jason probablemente no esté dispuesto a abandonar el Argo hasta que crea que ha ganado, dijo Atalanta. No con Heracles para que haga su trabajo sucio, y no con Medea protegiéndolo en lo que es esencialmente una fortaleza. No, se atrincherará allí hasta que haya visto personalmente todos sus cadáveres. Tendría que estar de acuerdo, Quirón frunció el ceño. Jason siempre buscó los medios más fáciles para lograr sus objetivos, y los que planteaban el menor riesgo para él. Me temo que sacarlo del Argo no será posible. No sin hundirlo, murmuró Kratos. Y si Medea lo ha fortalecido, como dices. Podríamos lanzarte a ti a él y dejar que lo intentes, Kratos, dijo Da Vinci, con los ojos brillantes. Pero no hay forma de que Hércules se quede atrás y te deje hacer lo que quieras, así que volvemos al mismo punto de fricción. Kratos asintió, porque ella tenía razón. Las otras cosas que buscábamos en esta expedición eran aliados, lo cual, bueno, ya hemos empezado a hacer, dijo Fujimaru, señalando a Atalanta. La otra era tratar de localizar el artefacto que busca Jason. Encontramos que, Atalanta sintió. Y tal vez puedas usarlo para atraerlo. Pero incluso entonces, si puedes ocultárselo, entonces no podrá ganar. Ese es el plan de trabajo. Fujimaru hizo una mueca. Al menos, uno de ellos. Parece que Barba Negra está trabajando en media docena de planes en este momento, si no más. Reprimió un bostezo. Pero no ha compartido ninguno de ellos, probablemente porque esa es la mejor oportunidad que tenemos de resolver el problema que es el Argo, donde se esconde Jason. Cuidado. Quirón levantó un dedo. Puedo ver la mirada en tus ojos, mi estudiante. No subestimes a Jason. Él es mucho, mucho más que la mano que sostiene la correa de Heracles. En verdad, ni siquiera es eso. Heracles elige seguir a Jason, por amistad y respeto. No dejes que su comportamiento te ciegue al hecho de que soportó mi entrenamiento, todo, y se graduó. Incluso si lo privamos de Heracles y Medea, derrotarlo no será una victoria fácil. Sonrió mientras ella asintió. Pero por ahora, deberías descansar un poco. Los viajes por mar son así, probablemente tengamos algunas horas antes de llegar. Y ha sido un día lo suficientemente largo para todos nosotros, entre la batalla con esas criaturas y la posterior huida de Heracles. Se volvió hacia la puerta. Soy el más fresco de todos nosotros, así que iré a consultar con nuestro capitán sobre nuestro destino y me sincronizaré con Romaní, si me prestas tu comunicador. Kratos había pensado en hacerlo él mismo, pero una mirada de Mash, con los ojos muy abiertos y suplicantes, hizo que se recostara contra las paredes de la cabina. Quirón era más que competente. Y el descanso debe tomarse donde se pueda encontrar en una campaña. El balanceo del barco en las aguas del océano fue lo último que notó, antes de que el sueño lo venciera. Parecía que habían pasado varias horas, cuando sintió una mano en el hombro y abrió los ojos de golpe. Mash lo estaba mirando fijamente, con el brazo todavía extendido. Ya casi llegamos, señor Kratos. Quirón despertó a Senpai y dijo que yo también debería despertarlo a usted. Kratos se levantó y se estiró, sacudiéndose la neblina del sueño y comprobando las reacciones de su cuerpo mientras se movía. El dolor era mucho menor que antes. Sentía la familiar sensación de la piel nueva, estirándose y tirando mientras su cuerpo probaba su rango de movimiento.
casi curado, entonces, y sus heridas también habían sido en gran parte superficiales. Nada que lo hubiera obstaculizado, al menos. Su piel se ve mucho mejor, señor Kratos, dijo Mash, con el rostro radiante. Diría que se debió a mi experta atención médica, pero estaría mintiendo. Fujimaru todavía se estaba limpiando el sueño de los ojos y arrastraba un poco las palabras. Probablemente te verías igual si te hubiéramos dejado como estás, pero bueno, al menos aprendí un poco. Toma, dijo Mash, entregándoles a ambos un frasco de metal. Realmente no podemos cocinar nada hasta que lleguemos a la orilla, pero ambos deberían obtener algunos nutrientes, ya que ha pasado un tiempo desde que ambos comieron. Tomó el frasco y lo vació de un solo trago. Era otro de los jugos hechos con frutas que no conocía en su mundo, el ácido de arándano, que era su favorito, al menos de las muchas bebidas nuevas a las que había estado expuesto en su tiempo en este mundo. Quirón, de pie junto a Mary, levantó una mano mientras caminaban hacia las cubiertas. ¿Dormiste bien, maestro? Podrías haber dormido un par de horas más, dijo Fujimaru, reprimiendo un bostezo y aceptando su comunicador de manos de Quirón. Pero es lo que es. ¿Dónde estamos? Retumbó Kratos. Aproximadamente aquí, dijo Romaní, y un punto brillante apareció en el mapa que compartía espacio en la pantalla del comunicador. Mary dijo que es una isla pequeña, no mucho más que una caldera, en realidad. Pero es remota, dijo Mary. Y está lejos de nuestra base principal, que es lo que buscamos aquí. Dio un par de vueltas al timón. Si son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que los estamos llevando a una búsqueda inútil, aún así los dejaremos sin ninguna pista sobre dónde está el capitán. Así que, sea lo que sea que elijan, nos beneficia de alguna manera. Se mantienen ocultos y tratan de esperarnos, y eso nos da la oportunidad de esquivarlos y regresar a la base. Ellos nos persiguen, eso los mantiene alejados de Uriale y, nuevamente, tenemos la oportunidad de escondernos y perderlos. Lo peor sería que empezaran a buscar en las otras islas, intervino Anne. Pero hay tantas, y aún no nos han encontrado, no es como buscar una aguja en un pajar, pero está bastante cerca. Aunque Teach probablemente sugiera que movamos de base de nuevo cuando volvamos. Ir a tierra está bien, por un tiempo, pero nunca quieres estar quieto por mucho tiempo, comentó Quirón. Yo tendería a estar de acuerdo con tu capitán, probablemente sea hora de que cambies de base, aunque sea solo para enturbiar tu rastro. Kratos, mientras tanto, había echado la mirada hacia la proa, donde Avenger y Atalanta se miraban fijamente. ¿Qué? Empezó. Hubo un suspiro colectivo tanto de los piratas como de Quirón. Atalanta se ha dado cuenta de lo que sucedió durante la singularidad francesa, no solo de los trazos generales, sino de todos los detalles sangrientos. Sacudió la cabeza ante la mirada de Kratos. No fuimos ninguno de nosotros, ni nadie de Chaldea quien se lo dijo. Ella le preguntó a Avenger, y Avenger respondió. Otro suspiro. Sin escatimar nada. Después de eso, todo se complicó. Kratos sintió un dolor punzante en el cráneo. Gruñendo por lo bajo, caminó pisando fuerte hacia donde estaban las dos mujeres. Atalanta fue la primera en notarlo venir, aunque Avenger pudo haberlo notado a través de su vínculo y no haberle importado, o no haber estado dispuesta a apartar los ojos de la arquera. ¿Cómo puedes trabajar con esto? El asco goteaba de las palabras de la cazadora. Ella mató a hombres, mujeres, niños inocentes. Prácticamente escupió la última palabra. Todo por ningún crimen mayor que el de simplemente existir. Y peor aún, esclavizó a otros, a mí entre ellos, y los obligó a hacer lo mismo. Sí, lo hice, joder. Los ojos de Avenger perforaban a la arquera. Me mintieron sobre lo que era y lo que me hicieron, no es que eso me absuelva de una mierda. Avenger escupió desde el costado del bote. Pero yo estaba preparada para fracasar desde el primer día, para no ser nada más que la pequeña fantasía de asesinato de Gilles hecha realidad, y todo por capricho de la gente detrás de toda esta mierda por la que estamos pasando ahora. Avenger dio un paso adelante, con los ojos ardiendo, y pinchó a Atalanta en el pecho con un dedo. ¿De dónde diablos sacas para juzgarme, señorita? ¿Qué también crees que te habría ido si te hubieran jodido así? Como si fueras mejor, de todos modos.
Estuviste bien respaldando a Baldur, a pesar de que él no era mejor que yo. El loco bastardo quería asesinar a su propia madre, y estaba matando a Francia mientras tanto hasta que pudiera poner sus manos sobre Kratos también. Otro paso. Y noto que omites cómo me comporté una vez que supe la verdad. Un dedo de metal señaló a Kratos. Los gruñones aquí me dijeron que me cuidara, y me he cuidado con mis cosas. Y no he perdido la cabeza ni me he vuelto loco desde entonces. Y he pagado por mis pecados, tal vez no todos, pero que me arrancaran el maldito brazo al menos me salvó de unos años en el purgatorio. ¿O es que no existe el concepto de perdón o expiación contigo, perra? Mis manos no están limpias, murmuró Kratos. Atalanta, que parecía que había estado a punto de abalanzarse sobre Avenger, se detuvo y lo miró fijamente. En mi mundo, durante muchos años, serví a Ares, había un pacto de sangre entre nosotros. Miró al arquero a los ojos. Me hizo cometer atrocidades con las que los Vengadores palidecen en comparación. Atalanta lo estaba mirando fijamente. Kratos podía ver su mente reevaluarlo mientras hablaba. Y el rostro de Avenger era un estudio de incredulidad. Ya no soy ese hombre, nunca volveré a ser ese hombre. Un toque de rojo cruzó la visión de Kratos, la furia espartana aullando, antes de tomar las riendas de esa marea de furia y reafirmar su control sobre ella. Pero mis crímenes permanecen. Al igual que los de Avenger. Pero creo que ella no quiere ser la mujer que era, o al menos la que intentó quemar Francia hasta los cimientos. Miró a cada uno de ellos, por turno. Ella sigue siendo imprudente, indisciplinada y molesta. Pero no la toleraría si estuviera decidida a seguir siendo un monstruo. Hubo un largo momento, uno que pareció extenderse hasta la eternidad, mientras Atalanta los miraba a ambos. Necesito pensar. Lejos de ustedes dos. Con su cola moviéndose detrás de ella, Atalanta caminó hacia donde Fujimaru, Mach y los demás observaban ansiosamente. Avenger se apoyó contra la barandilla. Bueno, eso salió bien. Su actitud era frívola, pero sus ojos seguían mirando a Kratos. Parecía que no esperaba que él hablara por ella como lo había hecho. Le dijiste todo. Su ceño se frunció. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Nos contaste toda tu mierda, y no es como si hubiera estado haciendo ningún secreto sobre lo que soy o lo que hice. Y tal vez sentí que se lo debía. La mayoría de mis sirvientes en ese entonces eran verdaderos personajes. Carmilla, Vlad, ese caballero negro, Phantom. Incluso Charlie era un verdugo, así que estaba bastante sucio, incluso si todavía lo lastimaba. Pero la mayoría de ellos habrían estado de acuerdo con lo que estaba planeando sin que yo necesitara joderlos mentalmente con Madness Enhancement. Su expresión cayó, volviéndose casi pensativa. Pero no todos. Y sabes con mi maldita suerte que si intentara ocultar lo que sucedió en Francia, todo saldría a la luz en el peor momento posible. No, a la mierda con eso, se lo digo ahora y sacamos toda esta mierda del camino ahora, para que no nos perjudique al final del juego. Como casi había sucedido con sus secretos con Atreus. O los secretos que Atreus había comenzado a guardar durante los largos años de Fimbulwinter. Había hecho falta el desastre que fue Garm para que ambos fueran honestos el uno con el otro, para que hablaran y comenzaran a reparar la grieta que había ido creciendo, que había llevado a Atreus al lado de Odín. Incluso si había sido para salvar a Kratos del presagio de muerte escrito en las profecías Jotun que habían hecho que el niño huyera a Asgard. Sorprendentemente, parecía que Avenger era en algunos aspectos más sabia que Kratos, o en realidad estaba aprendiendo de su ejemplo. Tu pasado es tuyo, no tengo derecho a decirte cómo eliges revelarlo a los demás. Si esto pone en peligro nuestra alianza con Atalanta. Avenger se tensó, claramente esperando una reprimenda. Encontraremos una manera. Resopló ante su expresión de asombro. No puedo decir que me alegro de la dificultad que esto está causando, pero tienes razón. Los secretos enterrados tienen la costumbre de revelarse cuando sería peor para todos. Por lo menos, no parece estar mirando fijamente a Redo Skeax, dijo Avenger, mirando a las personas antes mencionadas. Así que esto podría ser como Boudica en Roma. Odia a Nerón, odia a toda Roma, en realidad, pero está dispuesta a trabajar con nosotros de todos modos.
Puso los ojos en blanco, pero estaba sonriendo. Y en gran parte porque esos dos son demasiado lindos para odiarlo. Incluso un tipo duro como yo solo quiere pellizcar sus adorables mejillas a veces. Desconfié de Freya, al principio, cuando supe que era un dios, murmuró Kratos. Su puerta estuvo cerrada para nosotros después de eso, hasta que mi hijo enfermó, y ella nos ayudó, por él. No era la aliada en la que se ha convertido desde entonces, no en ese entonces. E incluso cuando juró vengarse de mí, por haberle quitado a Baldur, nunca intentó dañar a Atreus. Incluso la visitó, solo, en un intento de hablar con ella y ganarla para nuestro lado. Falló, entonces, pero ella lo dejó irse ileso. Rodó los hombros, estirándose. Creo que parte de su decisión posterior de perdonarme, o al menos de renunciar a su venganza, se basó en su cariño por mi hijo. Aunque sus interacciones eran mucho más cordiales estos días, muy lejos de la tensión y el sarcasmo mordaz que había sido su viaje en Vanaheim. Avenger lo estaba mirando. ¿Estás seguro de que no es por cómo podría haberse sentido una vez que realmente te conoció? La miró fijamente y ella continuó. Quiero decir, pareces tener más cariño por ella que por cualquier otra persona de la que hables que no sea tu hijo, cualquiera que esté viva al menos, no es ningún secreto que amabas a tu esposa. Es casi jodidamente cursi oírte hablar de ella, hizo un gesto con la mano en el aire, pero Freya te hizo esa cosa que te permite entendernos a todos, y viceversa. Y eres mucho menos un gusgruñón las pocas veces que has hablado de ella, o de ese tipo Mimir. Su mirada se volvió muy mordaz. ¿Seguro que no hay nada entre ustedes dos? Le tomó un momento penetrar sus palabras, pero luego, quedó claro como el día. No, su tono no admitía desacuerdo. Al menos, no de mi parte. No he ocultado que todavía lloro a Falle. Pero por Freya, dejó escapar un largo suspiro. Después de su matrimonio con Odín, y los abusos e indignidades que sufrió, creo que lo único que busca es explorar la libertad que ahora tiene. La cabeza de Avenger estaba ladeada, con una pregunta en su rostro. Cuando la dejó de lado, la ató, de más de una manera. Le prohibió salir de Midgard, le prohibió entrar en su hogar de Vanaheim. Y la despojó de su espíritu guerrero. Ella había sido la reina de las Valquirias, y la maldijo para que no pudiera dañar a nadie. Incluso en defensa de sí misma, o de otro. El aire alrededor de Avenger brillaba por el calor creciente, y podía oler cenizas, donde antes no había habido tal olor. Maldito bastardo. Dime que pusiste su trasero en la tierra cuando ocurrió el Ragnarok. No lo hice. Un gruñido. Lo vencimos, pero no lo matamos. Mi hijo lo selló en una cánica, como la que alberga el alma de Olga Marie. Pero Sindri la destrozó, tomando venganza por Odín, quien mató a su hermano. Algo frío e incómodo recorrió su columna vertebral, como siempre lo hacía cuando sus pensamientos se dirigían a Sindri. Había sido a pedido de Sindri que él había estado en las ramas del árbol del mundo ese día, cuando lo habían emboscado y expulsado de su mundo. ¿Había sido una coincidencia o Sindri había estado involucrado? Todavía no estaba seguro, y si Sindri había estado involucrado, su participación había sido forzada. Gruñó, bajo en su garganta. No había nada que hacer al respecto ahora, todavía lo estaría esperando cuando finalmente regresara a su hogar. Había problemas más inmediatos que enfrentar ahora. Nos estamos acercando. Gritó Mary, desde el timón. Probablemente sea mejor tratar de encontrar un lugar más al lado del océano abierto de la isla para levar el ancla. Al menos, les dará menos formas de acercarse sigilosamente a nosotros. Sus ojos miraban a su alrededor, como si esperara que Largo apareciera en cualquier momento. Si tenemos mucha suerte, podemos encontrar una cueva con suficiente ocultamiento para satisfacer nuestras necesidades, pero podríamos terminar teniendo que llevar el bote tierra adentro y esconderlo. Su mirada se posó en Kratos. Probablemente puedas manejar eso, supongo. La respuesta de Kratos fue detenida antes de que pudiera comenzar por una exclamación repentina de Romaní. Tenemos una señal de sirviente que acaba de aparecer. Su rostro se arrugó en confusión. Está volando. Y viene directo hacia ti, desde la dirección de la isla.
Kratos apenas había liberado su hacha de su arnés cuando pasó a toda velocidad junto a él, con un crujido en sus oídos cuando el aire fue desplazado por la gran velocidad del objeto. Descendió del cielo a una velocidad temible, volando directamente hacia la popa del barco. Y luego, inmediatamente, agarró a Atalanta por el cuello y la aplastó contra su amplio pecho. La sirvienta, la señorita O, la sirvienta que las había ayudado en los fragmentos de Francia, miró hacia el sonido de la voz de Fujimaru, y su rostro se iluminó. Fujimaru. Y Mash. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Sin esperar una respuesta, o soltar a Atalanta, agarró a las dos chicas y procedió a abrazarlas fuertemente. A juzgar por los graznidos de sorpresa, ninguna de ellas lo vio venir. Vagué hasta aquí después de que lo que quedaba de Francia se desmoronara, dijo, sin prestar atención a nada de lo que decían, o los brazos agitados de las tres mujeres que tenía agarradas. Sentí que lo que estaba buscando estaba aquí, y estaba. Ella frunció el ceño. Pero luego, tuve la sensación de que Miati estaba en problemas, y cuando lo comprobé, lo estaba. Así que mi darling se ofreció como voluntaria para ir a salvarla. Ella miró a su alrededor. ¿Dónde está, por cierto? Se escuchó un suspiro detrás de Kratos, y luego, una voz desconocida. Lo juro, todas las islas de este lugar y terminas llevándome de vuelta a esta, donde ella está esperando. Otro suspiro. Casi me hace pensar que está en algo con todo este asunto de conectados por el hilo rojo que ha aprendido últimamente. Kratos se dio la vuelta, con el hacha lista. No había nadie allí, pero con el rabillo del ojo, vio a Avenger, que miraba hacia abajo. Bajó la mirada. El juguete estaba allí de pie, por su propio poder. Y con una expresión que, en un ser humano, Kratos llamaría exasperación, o tal vez resignación cansada. El oso levantó una mano, mirándolos a los dos. Oigan. Kratos parpadeó. Fue ese momento de retraso lo que le permitió a Avenger hacer la pregunta que ya estaba pensando, aunque en un lenguaje diferente al suyo. ¿Qué coño está pasando aquí? La punta de su lanza, que empezaba a florecer por el calor, se levantó de golpe y apuntó justo entre los ojos del oso. Cariño. Ahí estás. Mash, Fujimaru y Atalanta, al menos una de las cuales había estado ahogándose diciendo algo que sonaba como no puedo respirar. Fueron arrojados a un lado sin contemplaciones y la mujer corrió hacia el juguete y lo recogió, donde recibió rápidamente el mismo trato que las tres mujeres habían estado recibiendo. Avenger parpadeó. Abrió la boca, luego la cerró. Luego la abrió de nuevo. Quiero repetir mi maldita pregunta. El oso se retorcía en el agarre de la mujer, donde estaba frotando toda su mejilla contra su cuerpo. Artie. No estuve fuera tanto tiempo. Y realmente deberíamos hacer algunas presentaciones. Después de todo, ¿no es ese tipo uno de los que estabas hablando de que querías conocer? La pata del oso había estado apuntando, vagamente, en dirección a Kratos mientras decía esto. Supongo, pero no te voy a dejar en el suelo. Te extrañé mucho mientras no estabas. Se giró para mirarlos, con sus brazos fuertemente envueltos alrededor del oso, que al menos no estaba tratando de escapar de su agarre. Hola. Dijo alegremente, mirando a Kratos de arriba a abajo. Así que eres Kratos. Escuché sobre ti de parte de Fujimaru, aunque no esperaba que nos conociéramos tan pronto. Su intención habría sido preguntarle su nombre, pero sus siguientes palabras hicieron que esa pregunta fuera inútil. Soy Artemisa. Levantó al oso. Y este es mi querido Orión. El oso levantó una vez más una pata y repitió su saludo anterior. Hola. Toda la atención de la diosa se centró en Kratos, mientras su mente luchaba por procesar el nombre que acababa de escuchar. Ahora, cuéntame todo sobre ti, mi nuevo hermano de otro mundo.